Muy buenos días a todos, a todas, a todos, a este programa de autoconocimiento de nuestras necesidades humanas y metanecesidades. Hemos venido trabajando en las últimas semanas temas como la respiración y el movimiento como base de nuestras necesidades humanas y hoy vamos a estar trabajando la necesidad de contacto físico. Para ello, hemos traído a una invitada muy especial, María Ferrer de Dakini Tantra, quien a través de muchos años de experiencia ha, y desde su área de trabajo ha profundizado, ha llevado a cabo distintas maneras y distintas formas de encontrar nuevas estructuras de encontrarnos, de conectarnos y entre ellas de vincularnos a través del contacto físico. Entonces, les presento a María Ferrer. Por favor, María, nos encantaría escucharte. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas de tus propias palabras? Muchas gracias por esta invitación, a Sextima, a ti. Me parece un espacio divino. Además, lo que están trabajando me llena como de orgullo, de ver cómo nos podemos ubicar los seres humanos en lo que son nuestras necesidades básicas y lo que vamos desarrollando como parte de la evolución de nuestro espíritu. Yo llevo unos 12, 13 años desde que comenzó Dakini. Y digo 12, 13 años porque, porque ha tenido diferentes fases. Desde hace 7 años traemos Tantra al país. Entonces, cuando digo esto, que soy la directora de Dakini Tantra y hace 7 años traemos Tantra a este país, entonces lo primero que me preguntan es qué es el Tantra. Y me gustaría partir de ahí, si te parece, como partiendo Me parece etimológicamente, qué es perfecto. el Tantra. El tantra viene de dos raíces en sánscrito. La primera es tanoti, que significa expansión de los sentidos, y la segunda es trayati, que significa liberación. Entonces, ¿liberación de qué? Liberación de una sobreidentificación que tiene tu mente con este cuerpo físico. Además de liberarte de toda una serie de condicionamientos que limitan tu percepción de la realidad. Entonces, a lo que te lleva el Tantra es justamente a que te ejercites en expandir estos sentidos que estabas mencionando eh, al iniciar hasta su máximo límite para que logres liberarte, liberarte de esos condicionamientos y entrar en contacto con otros cuerpos sutiles de los que muchas veces no eres consciente, pero también están ahí. Tú no eres solamente el cuerpo físico, estás lleno de otros cuerpos sutiles que igual te permiten contactar realidades sutiles, realidades paralelas, realidades en las que estás, ya sea que no te des cuenta o no te des cuenta o no. Y obviamente la mayoría de la gente asocia el tantra con sexo tántrico. Mm, y resulta que el trabajo de la energía sexual creativa es una de las partes más importantes de nuestro trabajo, mas no es la única. El sexo tántrico, y eso sí lo digo siempre como que puedo, que me dan esta oportunidad, es el sexo tántrico no agota el tantra. El Tantra es un camino, de hecho era el sistema de desarrollo humano que prevalecía en la India antes de que se instituyeran religiones como el budismo o el hinduismo. Entonces vas a darte cuenta que el Tantra te va a hablar de esto, de respiración, de meditar con figuras geométricas, de dejarte penetrar por sonidos vibracionales, de cómo te alimentas, de cómo te relacionas con la astrología. O sea, el Tantra es todo un sistema holístico. De hecho, a mí me encanta decir que el yoga es como, es como un hijo del Tantra. Cuando nació el Tantra, o digamos que en épocas de apogeo del Tantra en sus orígenes, un discípulo aspiraba a ser Tantra y si el maestro consideraba que no estaba preparado, lo mandaba a hacer yoga. Entonces, primero alinéate en tu mente, tu cuerpo y tu espíritu y luego puedes aspirar a recibir las enseñanzas del Tantra, que van mucho más allá, ¿sabes? De pasquines que te digan 3 tips de sexo tántrico. Es un camino que te toma la vida. Y eso es lo que se hace desde Dakini Tantra. He tenido muchas oportunidades de trabajar este tema que venimos a hablar hoy y me parece divino como lo estás planteando. Y bueno,
voy a dejar que se desarrolle la conversación para poder como aportarte desde lo que he vivido en mi Pero oficio. En dijiste mi- algo que me pareció muy interesante al inicio de tu introducción, y es cómo desde tu área de trabajo, y me corriges o le vas encauzando, lo que percibió, lo que sentí fue que este conectarnos, este contactar, ¿sí? Este contacto conmigo, con este cuerpo, con lo que soy y con sus dinámicas, no solo es contactar con este cuerpo, ¿cierto? Sino que a la vez me va a llevar a contactar con otras dimensiones de mí que no somos tan conscientes, pero que están ahí. Y entonces cuando tomamos conciencia de este contacto conmigo, puedo también hacerme consciente de cómo esas otras dimensiones están ahí y influencian sobre mi día a día. Más o menos es Es esto. perfecto. Lo que acabas de decir es perfecto y me parece grandioso. Otra de las definiciones de Tantra, te quiero decir, es tejido. Tejido. Entonces, lo que me acabas de decir tiene que ver con comprender cuán tejido estás con todo a tu alrededor. Cómo estás, justamente, estás permanentemente contactado, tejido con una realidad que te vincula, de la que haces parte. Siempre la forma como yo lo digo es de esta sinfonía de la que haces parte. Entonces, fíjate que tienes esta ilusión de que no nos estamos contactando porque no nos estamos tocando físicamente, pero hay un contacto energético, hay contactos sutiles. Tú puedes penetrar en mi campo desde el campo astral, ¿sabes? Que está vinculado a mi cuarto chakra. Desde mi cuarto chakra, el centro del corazón, Anahata, hay una realidad que es la que se manifiesta, que es la que llamamos la realidad astral. Entonces, fíjate que hay seres que están muy en contacto, muy conscientes de esos planos que habitan y pueden, de hecho, visitarse desde el plano astral, tocarse desde el plano astral, hacerse el amor desde el plano astral. Y nada ha pasado en el físico, en el contacto físico. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que enfatizar al hablar de contacto es justamente aprovechar esta visión que te da el Tantra, de cómo estás tejido en diferentes aspectos de tu ser que muchas veces no alcanzas a contactar y cómo esos aspectos de tu ser, así tú no seas consciente de ellos, están tejidos y absolutamente vinculados, interconectados con la realidad que habitas, con la realidad que creas. Que ahí es donde una película como Avatar fue fundamental para que la humanidad pudiera comprender hasta dónde podíamos habitar planos paralelos y cómo estábamos totalmente tejidos con este árbol de la vida, ¿no? Con esta conciencia que nos vincula a todos. Qué mágico esto que nos estás compartiendo el día de hoy. Antes de continuar, por favor, estudiantes, quienes estamos acá en el programa, quienes estamos oyendo, el día de hoy, ya sea en sincrónico o en diferido, por favor, tener su documento, su bitácora de notas, donde vamos a estar tomando notas de ir descubriendo nuestras metanecesidades a partir de esta necesidad de que, esta necesidad de contacto físico, ¿cómo la resuelvo? ¿Qué cosas y qué prácticas hacemos nosotros individualmente para su satisfacción? Hoy estamos hablándolo desde el Tantra, pero ¿qué otras cosas o qué otras prácticas yo tengo en mi rutina diaria para la satisfacción de mi necesidad? Por favor, vamos tomando nota y vamos haciéndonos preguntas de estas para ir llenando nuestro proceso de autoconocimiento. Habiendo dicho eso y haciendo este recorderis de llevar nuestra bitácora, María, mira que cuando empezaste a tocar este segundo lugar, me hiciste acordar de una palabra que a veces repetimos mucho y quizás no conocemos su centro, y es la palabra religión. La palabra religión viene
tiene una raíz etimológica en religare, que es volver a unir, volver a conectar, volver a vincularme, ¿cierto? Y, y bueno, hay muchas religiones para instituciones que hacen estos procesos de religare desde sus creencias, desde sus filosofías, desde sus esquemas epistemológicos de valores, pero lo que quisiera resaltar es cómo el religare, cómo el volver a unir, cómo el volver a conectar es la esencia de toda, pues, de la palabra religión, ¿cierto? Y, y a nosotros desde Sextima, cuando comenzamos a escuchar, cuando entendimos o nos compartieron esa versión del religare, nos pareció muy lindo porque, y lo traigo a colación el día de hoy, porque siento que estamos proponiendo un volvernos a unir con esto, ¿no? Con otras dimensiones, con otros espacios, con otras fases de nosotros a través de este contactarnos, cómo nos contactamos, cómo nos volvemos a encontrar. Ah, y, y una de las cosas que, por ejemplo, Harry Harlow, que es uno de los primeros científicos que, no sé si por accidente, pero con estos trabajitos con los micos que tenía en su laboratorio, empieza a darse cuenta digamos, de la estructura bioquímica y biológica del comportamiento y comienza a darse cuenta de la importancia de aquellos miquitos que crecían en entornos donde no había contacto físico, donde no recibían contacto físico de su manada, de su clan, comenzaban a tener unos comportamientos que denominaron aberrados, denominaron comportamientos que no sabían relacionarse con su entorno, que no sabían cómo conectarse con su entorno porque nadie se los había transmitido y nadie se los había enseñado. Eran miquitos que comenzaban a tener formas de demasiado miedo, demasiadas inseguridades para relacionarse con sus espacios porque no habían recibido contacto físico. Y cómo este contacto físico era la puerta para conectar con otras necesidades humanas, ¿no? Conectar con la seguridad, conectar con la autoestima, conectar con la pertenencia, conectar con... Y, y al faltar eso, habían un montón de problemas. ¿Tú cómo has visto esto en tu experiencia? ¿Cómo lo has visto plasmado? Esta ausencia de contacto físico, ¿qué pasa? ¿Qué has notado? Fíjate que quiero señalar varios puntos que hemos tocado para que no se sienta como que estamos tocando muchos puntos que no vamos a cerrar. Pero cuando empezamos a hablar del tantra, entonces hablamos de lo que es entrar en contacto con tus cuerpos sutiles y con esas realidades sutiles que habitas. Pero lo que nos trae a esta conversación es hablar del contacto físico. Sin embargo, antes de hablar del contacto físico, yo sí quiero rescatar algo divino que acabas de decir, que tiene que ver con una, no sé cómo la clasifiques desde esto que se comparte en Sextima, como yo creo que es una metanecesidad, pero voy a ponerlo y es, yo soy Sannyasin de Osho, es decir, eso significa cuando tú tomas sanias con un maestro, el nombre que recibí cuando tomé sanias de Osho fue Macha Antitara. Entonces Osho es uno de mis grandes maestros. Y una de las cosas más bellas que él dice es justamente la importancia de migrar desde las religiones a la religiosidad. El ser religioso es un estado de tu alma. Y mira que cuando tú señalas lo etimológico, implica que vayas más allá de la religión o de las instituciones de religión para que puedas entrar en esta conexión. Y mira que ahí no estoy hablando de contacto, estoy hablando de conexión con tu divinidad. La importancia de que te reconozcas habitando planos superiores donde vas más allá de esta forma física y donde haces parte y estás totalmente en conexión con un uno, con un todo, con una divinidad que eres tú. O sea, digamos que la invitación de Osho con respecto al tema del ser religioso es aprender a tener esa mirada en tu vida, ¿sí? Más allá de cualquier institución.
es que te sepas conectado con lo divino. Y mira cómo tú desde lo etimológico dices, religare tiene que ver con saberme parte, pertenecer, estar vinculado a. Entonces, para señalarlo y para saber que esto es algo más que puede venir desde un anhelo profundo de tu alma, de recordar que haces parte de ese todo, y va más allá de cualquier religión que practiques como institución humana. Entonces, habiendo dicho eso, para entrar ya a nuestro contacto físico, a mí me gustaría como enfatizar en algo que tal vez mucha gente no sepa, y es que el órgano más extenso de tu cuerpo es tu piel. Es el órgano más extenso de tu cuerpo. Entonces hay un tema muy, muy bello con el tener la capacidad de reconocer lo que pasa cuando te tocan y cuando eres tocado, porque además es el sentido que te permite entrar en dos experiencias de la conciencia, el que recibe y el que da. Entonces, cuando tú puedes estar en una práctica de autotoque, ni siquiera vayas todavía a otro ser humano, el solo hecho de tener la experiencia de que tú con tus manos puedas contactar el resto de tu cuerpo y desde esa experiencia puedas tener la perspectiva de quien es tocado, quien está recibiendo y de aquel que está dando el contacto, Al el que mismo está tiempo, dando. ¿no? Claro, hay dos. O sea, en esa experiencia tú tienes la posibilidad de verlo desde dos puntos de vista de la conciencia, sin entrar en contacto con otro ser humano. No, como Entonces, yo mira, con yo. exacto. Entonces, fíjate cómo, primero, saber que la piel es el órgano más extenso de tu cuerpo y segundo, cuando hablamos de contacto físico, estamos hablando de que es una dimensión de tu ser a la que tú puedes entrar estando solo, solo. Eso también te remite a tu condición básica, primal de ser mamífero, donde cuando nosotros nacemos, no tenemos casi la capacidad de ver, los ojos se van desarrollando eh, gradualmente para que tú puedas ver el mundo. Entonces, fíjate que cuando naces, respiras, entonces vas a poder oler, vas a poder degustar, si todo está bien con tus oídos, vas a poder escuchar, pero lo primero que necesitas para saber que estás en el mundo, para saber que llegaste a algún lugar, es que te toquen. Y fíjate cómo desde la ética materna, ese primer momento en el que te dan tu bebé y te lo colocan sobre el pecho, es el momento en el que él alcanza a sentir la vibración de la única vibración que ha estado sintiendo, digamos que, no la única, porque él en el útero siente todo, el bebé, pero la vibración más cercana que ha tenido, que es el corazón de su madre, el sonido del corazón de su madre, esa vibración que además va más allá de la piel. Pues cuando te lo ponen, viene ese contacto, ¡ting!, piel con piel, donde te dice, estás aquí, estás en el mundo y yo estoy aquí contigo. Y es algo muy primal. Y es algo que a partir de ese momento determina de manera específica nuestra experiencia como humanos, mamíferos en la Tierra. Entonces, fíjate que este tema del contacto físico fue un tema que además necesitó, pues es un tema que está siendo muy discutido en estos momentos después de la pandemia y que solo hasta ahora podremos ver cuáles han sido los efectos de esos tiempos de aislamiento de los que estamos empezando a salir. Nosotros, cuando justamente una de nuestras preocupaciones cuando comenzó la pandemia fue cómo esta necesidad de contacto físico, debido a al distanciamiento social, iba a estar privado y fue, digamos, tuvimos unos momentos de reflexión importante para recordarles a las personas de que el trabajo, al menos en ausencia de nosotros, tuviéramos espacios de autotoque, de autotocarnos, de autoconsentirnos, porque los niveles de estrés al no resolver esta necesidad se iban a disparar un montón y podía afectar estados del ánimo, estados de la conciencia y pues devengar en algunas anomalías de nuestra salud mental en si esta necesidad no se está resolviendo. Entonces,
Sí, todavía no sabemos, vamos a ver qué pasa con esta ausencia de contacto físico, pero una de las preocupaciones de Sextima fue, y uno de los centros de trabajo de nosotros, es volver a enseñar cómo se resuelve esta necesidad de contacto físico, porque, por ejemplo, en ciudades como tan metrópolis como la que nosotros vivimos, Bogotá, el contacto físico es casi ausente en lo ordinario. Está a veces en lo extraordinario, ¿no? La rumba, el baile, la fiesta, pero en la ordinariedad, para algunos cuerpos el contacto físico es inexistente, inexistente en el proveérselo a sí mismo y en la interacción con otros, ¿no? A veces algunos cuerpos solo tienen durante la semana o el mes encuentro de contacto físico de darse la manito, ¿cierto? La manito como punto de encuentro y el único lugar que recibe contacto físico es este pedazo de la mano de forma consciente y el resto del cuerpo queda muy invalidado. Y me gusta algo que dijiste y fue este tema de, nosotros nos hemos dado cuenta que una de las necesidades, ya la supra necesidad, es la necesidad de ser y estar. ¿Sí? Necesito sentir que estoy aquí. Y cuando hablaste de este evento del contacto físico como el confirmador de estás acá, llegaste, no estás solo, existes, existes. Esta confirmación de que cuando recibimos el contacto se crea una sinapsis de confirmación de estoy acá, existo. Es muy profunda para la psique y le hace y restablece el sistema para sentirse seguro, parte, acompañado. Comienza a hacer un montón de cosas. Me gustó mucho ese Y ejemplo que quiero estaba decirte dando. que ahora que me dices cómo resolver el contacto físico, es muy importante que se sepa que el contacto físico no tiene que venir necesariamente de otros humanos. Entonces, fíjate que ya hemos señalado la importancia de desarrollar el autotoque, aprender a contactarte físicamente tú, no hacerlo de manera mecánica. No es coger y ponerte el jabón en la mañana y el champú, sino ser supremamente consciente de qué pasa cuando te tocas. ¿Qué le está pasando al receptor? ¿Qué le está pasando al dador en ese momento? ¿Qué se siente cuando recibes? ¿Qué se siente cuando das? Lo otro que me llega cuando te escucho es la importancia de comprender que puedes entrar en contacto físico cuando te quitas los zapatos, te quitas la ropa. Yo, por ejemplo, vivo en el campo, ¿sabes? Tengo un jardín aquí al frente, entonces necesito sentirme sostenido, necesito contacto físico, me puedo poner desnuda sobre el pasto, ¿sabes? Darme vueltas y sentir como eso, como que la tierra me diga, estás aquí, existes, te siento, tú sientes, ¿sí? El permitirme ser sostenido por la tierra, no solo por la tierra, sino si tú te pones debajo del agua y eres consciente de cómo te está acariciando cada una de estas gotas, que fíjate que la gente reconoce eso cuando entra en estados alterados de conciencia. Fíjate que si la gente coge y se fuma un porro y se mete debajo de la ducha, entonces van a estar sintiendo cómo los acaricia eh, el agua en la piel. Entonces la invitación, y de hecho este es uno como de mis grandes temas con el tantra, es, el tantra te enseña que no necesitas fumarte el porro para estar ahí, en ese estado de conciencia, para expandir tus sentidos, para abrir tu conciencia y decir, estoy siendo tocado por el agua. Cuando me tomo un té y lo llevo a los labios, ¿qué pasa cuando entra el líquido? Contacta la lengua, ¿sí? Porque es que no es necesario que venga un hombre a meterme la lengua en la boca para que yo sienta que está pasando algo en mi paladar, ¿sí? Es comprender también que tienes todo un mundo al cual contactar físicamente, con el cual experimentar tu piel. Y te voy a decir algo además que es muy tántrico. El solo hecho de pararse
en donde sea que vivas, porque me van a decir, no, María, pero es que vivo en un apartamento donde no tengo jardín. Solamente los voy a invitar a que abran la ventana así, lo más desnudos que puedan, y permitan reconocer cómo los toca el viento. ¿M? Y si se pueden dejar tocar por la lluvia también. Y es el sentir como me está tocando este saco, ¿sabes? Este saco que tengo puesta me produce un contacto específico, una sensación específica en la piel del cuello. Entonces, ¿cómo se siente desde el pecho? ¿Cómo se siente desde los brazos? Y cuando ves esto dices como, wow, es que todo el tiempo estoy siendo contactada. Y mientras estabas contándome esto, aquí una cosita, María nos ha compartido varias maneras de sus formas y que ella hace para nosotros también, quizás si nos interesa compartir esto, varias de sus metanecesidades, cómo resuelve la necesidad del contacto físico, ¿no? Desnuda con el viento, dando vueltas y dejándonos tocar por el pasto, dejándonos tocar por la lluvia, ¿no? Entonces, también hay otras formas, no solo desde el contacto con otro, piel con piel, sino otras formas de resolver nuestro contacto físico, que acá yo fui tomando nota como también de decir, oh, voy a incorporar estas prácticas de resolución de mi necesidad de contacto físico con otros elementos y me hizo acordar del caso, ahorita se me va el nombre de esta chica, es una persona que era autista, tú sabes, el autismo tiene diferentes grados y este grado de autismo que ella poseía le llevaba, era agudo, pero le permitía todavía operar en el mundo. Y una de las cosas que sucedía con ella es que no podía recibir contacto físico por X trauma de otro ser humano. Entonces, y esto la llevaba a muchos momentos de estrés. Aquí voy a hacer una patica. Cuando tomaban las investigaciones del contacto físico que nosotros manejamos desde Sextima, nos llegan estos papers y muestran los casos de los niños que no reciben contacto físico porque están institucionalizados, que están en una, no sé, llegan al bienestar familiar, a home carings, de que no entregaban contacto físico de manera adecuada, los niños comenzaban a desarrollar una patología de movimientos estereotipados. ¿Qué es un movimiento estereotipado? Es un movimiento que trata de compensar la ausencia de contacto físico con un balanceo adelante y hacia atrás para que el movimiento se vuelva un sustituto de la carencia de contacto físico para segregar neurotransmisores que traten de calmar el cuerpo en ausencia de la otra necesidad. Pero entonces se coge esta necesidad del movimiento físico y se extrapola a movimientos más repetidos para tratar de generar segregación de dopamina. Entonces, a esta chica, volviendo a la historia de la chica autista, ella cuando entraba, alguien está un segundito, bueno, ya. A esta chica comenzaba en los momentos en que estaba en estrés porque había una situación de su entorno que no podía manejar, comenzaban estos movimientos estereotipados muy fuertes de moverse, moverse, rotar, rotar, para tratar de darse tranquilidad. Y ella construyó una maquinita en la cual ella se metía y la maquinita tenía cosas que le daban como contacto somatosensorio muy placentero. Entonces tenía espumitas, tenía felpas, tenía pieles y la maquinita comenzaba a rotar y a girar para darle contacto somatosensorio. Y este contacto somatosensorio que ella se metía en la maquinita la tranquilizaba y ya podía salir a relacionarse con el mundo. Entonces, me encantan estas otras alternativas de recibir contacto somatosensorio que no son específicamente la piel con piel, sino pues la ropa, ¿no? La ropa cómo me está tocando, cómo soy consciente de eso. Y me encanta cuando dices hacernos estas preguntas, ¿no? Para traer a la conciencia. ¿Cómo es la sensación al mismo tiempo de dar y recibir?
ese tema de la pregunta cómo nos trae, ¿no? Al centro nuevamente. Pues imagínate que justamente hace como unos 10 días, en el entrenamiento de parejas virtual que dictamos, hicimos una meditación del beso, que yo la he hecho en otras oportunidades como presencialmente, pero ese día era la primera vez que yo lo hacía virtual. Y para la gente fue todo un viaje el solo hecho de entrar en contacto con tus labios. Entonces fíjate que tú has dado 350,000 besos en tu vida, pero no tienes claro cómo se siente contactar tus labios, como su forma, cómo abres, cómo, ¿sabes? Y no es un tema analítico. Cuando entras a una meditación de estas y te empiezas a besar, es como, wow, ¿cómo se siente mis labios? ¿Cómo se siente la humedad? Es por eso te digo que una persona en ese estado de conciencia puede entrar en todo un viaje explorando todos los recovecos de su cuerpo. O yo diría, María, no estás diciendo nada, porque lo externo además no es el viaje más profundo. O yo diría, un verdadero maestro aprende a tocar sus órganos desde adentro. Entonces es como con respiración, cuando yo la llevo hasta el abdomen, hasta el bajo abdomen, estoy tocando mi sexo, por ejemplo, el centro sexual. Entonces Osho dice, a la gente le da miedo respirar profundo, por eso aprenden a respirar hasta el pecho, porque si respiran hasta el bajo abdomen, se excitan, porque desde adentro están contactando su centro sexual, su svadhisthana, ¿sí? Y luego exhalan, y sientes como, wow, me estoy poniendo como calientico. Eres tú mismo, ¿sabes? Tocándote por dentro. Y no es tocándote, metiéndote los dedos, ni haciéndote una masturbación, no. Es con tu respiración y con tu conciencia, movilizando tu energía hasta ahí, puedes contactar el estómago, el vaso, los riñones, tu corazón. Y eso es aprender a un contacto que es sutil, porque lo estás haciendo con respiración, pero estás contactando tus órganos físicos también. Y justo en nuestro primer episodio, este tema de de traer más la resolución de estas necesidades con conciencia, la doctora Paola Duarte nos colocaba un ejemplo que nos encantó, y es que ella decía, colocaba un ejemplo como la respiración, ese era ese episodio, están ahí presentes, está todo el tiempo, ¿cierto? Pero tú no eres consciente de que está. Entonces imagínate que en ti habita un río, y ese río está, sucede, pero tú no te das cuenta de qué sucede, de qué pasa, solo que sucede. Entonces, como solo sucede, no lo puedes aprovechar conscientemente. No sabes que en ese río te puedes bañar, no sabes que en ese río te puedes limpiar, no sabes que en ese río puedes jugar, no sabes que en ese río puedes interactuar y conectarte con más personas. No sabes que en ese río puedes usarlo para producir energía cuando no eres consciente de que el río está ahí. Cuando tomas conciencia del río, puedes con tu voluntad dirigir toda una serie de elementos para su aprovechamiento, su disfrute y su gozo y nuestro bienestar. Y eso es lo que nos está pasando también con el contacto físico. Pasa todo el tiempo, sucede, pero no Soy estamos consciente. siendo conscientes de qué sucede y de qué pasa. Entonces, la respiración va a ser muy importante para esto, y nos está compartiendo de pequeñas prácticas que podemos llevar para ser consciente este contacto físico con nosotros mismos. Ha sido muy enfática en que debemos hacerlo con nosotros, contar la respiración, cómo me toca, cómo nos llena. Ya nos hemos tocado, ya hemos tomado conciencia, estamos aquí. Ahora, ¿cómo, y desde tu experiencia, cómo se empieza a llevar este contacto y esta experiencia de encuentro con un otro? ¿Cómo lo Sí, hace? aquí tengo una pregunta, tenemos una pregunta de Enrique Alejandro Carrillo que dice, desde el punto de vista de los hombres estrictamente masculino,
¿De qué habilidades o destrezas están careciendo los hombres en su contacto físico con las mujeres? Entonces, fíjate que con eso que me acabas de decir, hay algo que yo misma me reconozco sintiendo a veces, y es este tema de asociar el hacer el amor solamente con la experiencia genital. ¿Y a qué me refiero? Porque puedo estar con mi pareja, hemos dormido desnudos toda la noche, nos hemos estado abrazando toda la noche, nos hemos dado besos, codazos. Esta mañana le di un cabezazo, así me levanté al baño y cuando me fui a acostar le pegué un cabezazo. Hemos vivido todo eso y sin embargo te levantas en la mañana y dices, no hemos hecho el amor. Y el no hemos hecho el amor es asocias que tu contacto físico o tu encuentro es solamente cuando se da la penetración genital. Entonces, fíjate que para responder a la pregunta de Enrique Alejandro, una de las habilidades o destrezas que carecemos no solo los hombres, también las mujeres, es justamente tener la conciencia lo suficientemente expandida para reconocer todas esas formas como nos estamos contactando. Y ahí voy a entrar nuevamente a lo energético, voy a entrar a lo sutil, y es, nosotros tenemos un cuerpo energético que está vinculado a nuestro segundo chakra, a nuestro Svadhisthana chakra. Es un cuerpo energético emocional. Yo te contacto, yo te toco con mi energía. Y yo creo que si cualquiera de ustedes, hombres, ha estado, por ejemplo, compartiendo la cama con una mujer que está en su luna, que está en su periodo, pueden sentir cómo la energía cambia, ¿sabes? Porque en ella, en ese momento, están pasando cosas muy importantes cuando está menstruando. Entonces, de alguna manera, a mí me llegan muchos hombres que me dicen, uff, cuando yo estoy con mi mujer en lunada, me siento mucho más cansado, siento como pesadez, y eso es efecto de la energía de ella, ¿sabes? La energía tocándote a ti y generando un efecto en tu cuerpo físico. Entonces, una de las destrezas es justamente tener la capacidad de expandir tu conciencia para reconocer todas las formas en que se están tocando. Y cuando reconoces eso, también sales de los condicionamientos típicos que nos llevan a pensar que solo nos contactamos físicamente cuando pasan ciertas cosas, cuando me abrazas, cuando me besas, cuando me penetras, y resulta que puede pasar que yo esté a tu lado y esté simplemente contactándote con el antebrazo y esté como pasándote como si fuera una pluma y ahí te estoy contactando. Es muy importante los hombres, yo siento que otra cosa que pueden desarrollar es una mayor conexión con su propio femenino para aprender a disfrutar también el contacto sutil. Porque a veces es como que si no muerdo, si no lamo, si no como, entonces siento que no está pasando nada. Pero resulta que a veces con un toque suave, con que simplemente yo te ponga los labios encima de los tuyos y te respire un rato, con que tú puedas colocarme tu órgano genital, tu lingam entre las piernas y lo dejes ahí y estemos respirando ese momento, ya hay un profundo contacto físico, erótico, sin necesidad de que estemos en el bam, 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 ¿sabes? Que es cuando la gente dice, entonces ahí sí estoy conectado desde el sexo. No, no, no. Mira, una cosita para quienes no están familiarizados con la... Pues quiero preguntarle a Enrique Alejandro si con eso respondí su pregunta y ya no te interrumpo más. Bien. Súper. Ahí nos dijo que sí, gracias. Para quienes no estén familiarizados con con la dialéctica del Tantra, la palabra lingam es el órgano reproductor masculino, pene, o no, o sea, estoy diciéndolo correctamente, ¿cierto, María? Sí, señor. Lingam y Yoni. Yoni es el órgano reproductor femenino y de placer también, ¿no? Que es, digamos, todo este órgano que es vagina, vulva, etcétera. Montevenus, clítoris.
Eso incluye todo, eso tengo esa pregunta, ¿incluye todo esto el yoni? El yoni sí, es todo el yoni significa fuente de vida. Entonces, cuando es la fuente de vida, es todo el órgano genital femenino, que incluye el canal vaginal, el útero, como todo este yoni sagrado, toda esa zona. Y el lingam es todo el órgano genital masculino. Súper. Mira que mientras estabas hablando, me encantó. Volvemos a este tema que es que con el que empezamos este programa, este episodio, y es reconocer todas las formas en que nos estamos conectando, tocando, y, y que hay otras formas de tocarnos, ¿no? No solamente tiene que ser este toque agresivo, duro y fuerte, sino pueden haber otras formas sutiles, otras formas delicadas, más abstractas de encontrarnos en el toque. Y eso me hizo recordar mucho, María, que yo, por ejemplo, por muchos años fui un analfabeta en términos de cómo acercarme en el contacto conmigo mismo, pero también ya llegando al otro, cómo acercarme en el contacto con el otro. No sabía cómo solicitarlo, cómo pedirlo. No crecí en entornos donde el contacto físico fuese una necesidad primaria y hubo abastecimiento o ignorancias y huecos en la resolución de esta necesidad. Entonces, digamos, yo no sabía, no tenía mucha conciencia en cómo acercarme y solicitarlo, ¿cierto? Porque es un lenguaje, ¿no? Es todo un lenguaje y unas formas sutiles sociales también de lo que significa y cómo se toca, ¿no? Un contacto y la manera como se hace puede significar y representar muchas cosas. Y al ser ignorante de este lenguaje, yo tenía mucho miedo en acercarme, porque yo no sabía si tocaba de X forma, iba a estar significando qué o qué iba a pasar. Y aprender este lenguaje, aprender que el verbo to be o el verbo ser o estar o el verbo tal, cómo significaba eso en cada contacto, fue un proceso que me empezó a dar seguridad a mí para acercarme al otro, tocarlo, sí, y saber qué significaba y también aprender a solicitarlo, también saber cómo yo lo solicitaba, qué necesitaba, cómo se pide, qué necesito para generar esta vinculación desde este lugar, desde este tema de encontrarnos ya desde el contacto somatosensorio uno a uno. Fue todo un proceso. ¿Cómo tú has visto este proceso de reeducación, de enseñar el tema de tocarnos, de encontrarnos a través del toque? Uf. En eso quiero tocar justamente lo que nos está diciendo Enrique Alejandro. Dice, en este mismo contexto que usted habla, ¿a qué causa responde la proliferación de denuncias de acoso de las mujeres respecto a los hombres? Entonces ya él me está dando el marco con su pregunta para responderte como a esa invitación. Y es, nosotros estamos llenos de condicionamientos con respecto al encuentro con el otro. De hecho, te voy a decir algo. Mi padre, que tiene 74 años, hace muy poco me dijo, sabes que estos son tiempos duros para ser un abuelo, porque él siente que de hecho un abuelo como él se acerca ahorita a un grupo de niños y hay tanto tema con respecto al abuso sexual, con respecto a todas estas noticias, que entonces súbitamente la figura tierna y dulce que representaba un abuelo está totalmente desdibujada en tiempos modernos donde no se puede dejar entrar al abuelo al jardín, ¿sabes? No se puede dejar entrar a ningún abuelo. Es una cosa que te señala como un tiempo muy enfermo en el que nosotros vivimos. Y esto que está señalando Enrique también con respecto al acoso sexual es otra muestra de depravación y enfermedad eh, en el patriarcado en el que vivimos. Un patriarcado que nos enseña permanentemente dos extremos, a ser extremadamente prevenidos o extremadamente abusadores, ¿no? Es un sistema que te invita a habitar estos extremos, donde es un extremo
de no quiero que me toques, no te me acerques, no me acoses, no me mires, ¿sí? Y está el otro lado de vamos a un swinger en el que vamos a compartirnos todos, vamos a compartir nuestra pareja, vamos a compartir todo esto. Entonces, son extremos de la misma realidad donde lo que está pulsando ahí es este patriarcado que, si me preguntas, lo que más nos quita es la inocencia. O sea, la base fundamental de lo que yo enseño, de lo que yo he aprendido del Tantra, de lo que más celebro en mi propia esencia, es la capacidad de relacionarte inocentemente con todo lo que existe. Y quiero señalar algo, cuando hablo de inocencia, no estoy hablando de ignorancia, no estoy hablando de la inocencia ignorante de un niño, que es la inocencia del que no sabe. No Estoy está hablando de hablando la de inocencia, ingenuidad. estoy hablando de la inocencia nietzscheana, ¿sabes? Donde Nietzsche te va a decir, inocente es aquel que después de haberse caído vuelve a pararse a jugar, ¿sí? Y es, ya sé, ya me herí, ya me pegué, y vuelvo y me pongo de pie y salgo a jugar como si no hubiera pasado nunca nada. Estoy disponible para la experiencia, ¿sabes? Independientemente de todo lo que he vivido, de los años que tenga, de los amantes que he tenido, lo que sea que haya condicionado tu realidad, estoy lo suficientemente abierto, disponible, receptivo a la vida y a la experiencia. Entonces, María, ¿cómo se ve en tu servicio este tema del contacto? Uf, yo lo que veo es, nuestro trabajo es justamente ayudar a que las personas se vayan quitando todas estas capas de mierda, y discúlpame ¿No? Están la posibles. expresión, para ir contactando cada vez más su inocencia original. Y eso va desde la capacidad de conectarse con la desnudez de una manera absolutamente sagrada, no morbosa, de contactarse con el otro sin agenda, porque fíjate que entonces aquí viene también, estamos acostumbrados a que si alguien me habla, tiene una intención. Si alguien me toca, tiene una agenda. Si alguien me invita a salir, es porque está buscando acostarse conmigo. No, oye, quiero estar, o sea, quiero abrazarte y ya. Quiero estar contigo, quiero estar. Quiero compartir contigo, sin buscar nada de ti, sin pretender ninguna segunda agenda, como lo hacen los niños, ¿sabes? Es que yo tengo una hija de 4 años, entonces yo veo cómo se aproxima a ella la realidad. Y es como a ella no le importa si el niño es pobre, rico, bajito, gordo, rubio, moreno. Ella está disponible al juego. Quiere contactarte y está aquí. Ella lo que te va a decir permanentemente es, estoy aquí y quiero jugar. Sin hacerte daño, quiero estar aquí y jugar contigo. Mira, usaste tres palabras y quisiera hacerles una ampliación. Usaste la palabra depravación, inocencia y agenda. Y para quienes nos escuchan, vamos a conectar estas palabras. Depravación viene justamente de una línea que se llama deprivation, ¿cierto? Que es privar de, estar privado de. Cuando comenzamos a estar privados de algo prolongadamente, se genera una depravación. Empezamos a tratar de resolver esa necesidad de forma aberrada, en los extremos, como nos compartió María. Nos vamos o al excesivo prevención o no dejarme tocar, tengo mucho miedo, y por el otro lado, trato de resolver esto con mucha hambre ya excesivamente. Aquellos niños, y esto nos los muestra Prescott, que no recibían contacto físico en la infancia, María, no sé si tú hayas escuchado de eso, y no lo recibían de forma regular, constante y cotidiana por parte de sus cuidadores, estaban privados empezaban a tener unas aberraciones. En un momento de su vida descubrían que si se portaban mal, era la forma en que sus entornos les entregaban contacto físico, no importa, aberradamente, que era el golpe. Entonces, estos niños, como no lo recibían de forma amorosa, cotidiana, regular, pues buscaban estas maneras aberradas de recibir el golpe. Y eso son las cosas que le pasa a la amígdala del cerebro.
que busca resolver, no importa cómo, no importa qué, pero dámelo, dámelo, tienes que dármelo. Y me lo dabas de contacto, el contacto físico me lo dabas agarradamente, pero, y empezaban cada vez a portarse más mal para que les dieran ese contacto físico. Y eso se prolongó hasta, la investigación se prolongó hasta chicos de los 19, 18 años, eran chicos mucho más proclives a estar en ambientes que pudieran tener contacto físico de verdad. Entonces, peleas, entrar en peleas con otros clanes, con otras pandillas, para recibir ese contacto físico que no estaban recibiendo de sus entornos de forma regular, y se generaban unas aberraciones en la manera de obtener este recurso sexual del otro, ¿no? Como a meterse al territorio del otro para obtenerlo, y ahí es un poco lo que se ve del acoso. Eso por ese lado de la depravación. Cuando dijiste inocencia, me tocó esa palabra, porque justamente, y es quitar estas capas de mierda. Y una de las cosas que pasa con la inocencia es que esto que sucedió no es mi culpa. Yo soy inocente. Yo soy responsable, es diferente a la culpa. Yo asumo la responsabilidad del aprendizaje, de lo que sucedió, pero esto es posible. No me castigo, no me culpo por lo que sucedió. Entonces, uno de los trabajos en la terapia es justamente quitar estas psiques de culpa, de mierda, que me han quitado la inocencia. Pueden sentir que yo soy culpable, entonces, como soy culpable, me castigo y me privo del encuentro con el otro, del encuentro conmigo. Entonces, recuperar esta inocencia, y sí, desde tu área que lo hagas, me parece hermoso y maravilloso, y es como unas invitaciones que quiero resaltar en el trabajo de encontrarnos con los demás y con nosotros, es recuperar esta inocencia vital. Y lo de la agenda, quería agregarle una palabrita, porque creo que todos los seres humanos sí tenemos agenda, pero la agenda de querer encontrarme, de resolver, intercambiar el recurso de necesidades, pero la agenda oculta es este tema que sí nos lastima, ¿no? Que no, y justo ayer uno de nuestros posts eran estas agendas ocultas, de yo no te informo, omito información, omito cosas para colocarme en un lugar de ventaja y a ti en un lugar de deuda para después cobrarte, ¿no? Entonces, esas agendas ocultas, ojo, mucho cuidado, María nos las acaba de resaltar, y nos acaba de hablar de la problemática de tener agendas ocultas al contactarnos, al encontrarnos, al buscar relacionarnos con otros. Es tal cual. Es tal cual lo dices, y hay una cosa que me gusta, y es no necesariamente se requiere que hayas estado en un evento traumático para estar lleno de mierda. O sea, el evento traumático es estar en este patriarcado. El evento traumático Ese es es el estar evento en este traumático. sistema, ¿sabes? Es probable que no te haya pasado nada, que nunca hayan abusado de ti, que nunca te hayan acosado, pero habitas un sistema en el que el acoso, el abuso, la manipulación de tu psique es la agenda oculta, para que tú no entres en contacto con la energía más poderosa que tienes, que es la energía sexual creativa con la que pasas la vida hacia adelante, con la que activas tu divinidad en la realidad. Entonces, claro, no hay nada peor para el sistema que un ser humano empoderado en su sexualidad, que un ser humano que no es manipulable, que un ser humano que Soberano le de eso, dice, ¿no? claro, soberano. Es lo peor que le puede pasar al sistema, porque el sistema necesita seres sumisos. Y disociados de sí mismos, no Claro, religados. porque los necesita productivos. ¿Sabes? Vale, no estés tan pendiente de desarrollar tus talentos espirituales, ¿sabes? Lo que necesito es que produzcas. Lo que necesito es que estés aquí como una maquinita, produciendo y consumiendo, las dos cosas que necesita este sistema de ti. Entonces, cuando tú te paras y dices, soy soberano en mi energía, no me puedes venir a quitar lo que por derecho es mío. Entonces, se rompe, se rompe esa Totalmente. capacidad, ese velo sobre ti. Michel Foucault toca ese tema justo que estás hablando el día de hoy, en términos de que el sistema de producción necesitaba tener sujetos sumisos, para que estuvieran
produciendo, ¿no? Entonces, miraron qué necesidad podían poner en carencia y unas carencias una necesidad que no te mata inmediatamente, pero te pone en carencia y esa carencia te va a hacer buscar tratar de llenar ese vacío con un montón de sustitutos y de símbolos, era el encuentro con el otro. Claro, pero este encuentro con el otro tenía un tema particular y era el contacto somatosensorio íntimo, afectivo, sexual, saludable, y porque, bueno, empezaban todo un tema de unos análisis de Michel frente a estas cosas, y cuando nos empezaban a privar y nos privan de esa necesidad, nos disocian, ¿cierto? Nos disocian de nosotros mismos y de podernos encontrar con los demás. Y aquí Enrique nos deja una frase. Hay un proverbio oriental que dice, lo peor tortura es no poder tocar a nadie. Y me gusta ampliar eso. Acá estamos hablando de tocar a otra persona, no solo del contacto directo somatosensorio, sino de tocarnos a muchos otros niveles, cómo nos encontramos, cómo nos conectamos. Y eso es una de las cosas que el sistema vigente nos priva, ¿no? Nos quita el tiempo, ¿no? Eso es otra cosa importante, otro recurso. No hay tiempo para encontrarnos, ¿no? Para tocarnos. Estamos privados de esa opción y empezamos a estar en esta tortura y me gusta lo que dijiste. Uy, estás tirando los tíos aquí, powerful, y ya estar en el sistema es estar en privación, porque el sistema tiene Te quiere privado. te quiere privar de esto, nos quiere disociar, y pues lo más fuerte que podemos hacer es volvernos a encontrar con nosotros mismos y con el otro. Empezar a volvernos soberanos de nosotros mismos y de nuestras relaciones, de nuestros encuentros, de nuestro contacto. Y creo que esa reflexión va muy de la mano con nuestra postura política en Sextima. Qué lindo eso que dijiste al final. Esa es la mayor revolución. Igual lo que te digo, hacerte soberano de ti mismo es la mayor revolución, hacerte cargo de ti y de toda la divinidad que vienes a encarnar. Eso no hay ninguna fuerza oscura que pueda quitarte eso. Es tu capaz. Porque eso, estaba pensando en el proverbio oriental y se me vino la figura del Marqués de Sade, ¿no? A quien lo único que quería era escribir, ¿no? Llegó a escribir con mierda en las paredes. Le quitaban todas las formas de escribir. Entonces pensaba, si en ese estado, sabes, te amarran, no puedes tocar a nadie, no te puedes tocar a ti mismo, realmente puedes sentir el contacto de las cadenas con tu piel y decir, y desde aquí sigo siendo libre, Wash. ¿sabes? Porque mi conciencia va más allá de tus cadenas. María, nos quedan, en este momento me encantaría poder continuar este episodio, porque llegamos a unos lugares así de calor que me parecen emocionantísimos, pero nos quedan muy pocos minutos para que se finalice el live. Eh, Te quería preguntar, ¿qué cosas podemos hacer en la práctica que nos puedas dejar para trabajar esta experiencia del contacto físico que nos conecta con otros niveles, con otros planos sutiles de nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros en el día a día, en nuestra práctica? Aparte de los que ya hemos hablado, el del pasto, el de la lluvia, el de la chaqueta, ¿qué otras cosas podemos hacer? Hay una parte que es importante y es saber que cuando tienes una mirada, estás siendo contactado físicamente. Cuando alguien te mira desde este espacio virtual. Entonces, este ejercicio, ¿sabes? De sentirte mirado, de dejarte mirar, de sentir lo que pasa con mi cuerpo cuando tú simplemente estás aquí, por ejemplo, y yo me pongo de pie y me permito quitarme la ropa frente a ti. Cómo se mueve la energía en mí en ese momento. Cómo tú con tu mirada puedes tocarme. El solo hecho de que empieces como a bajar la mirada, ¿sabes? Me mires los senos, me mires el ombligo, me mires los brazos y yo te vea moverte y yo me esté moviendo hacia ti. El cómo tu mirada me toca en un espacio como este, virtual. Lo que pasa es que la gente
estamos muy acostumbrados a unos espacios conocidos, ¿sabes? Ven, veámonos y tomémonos un café y hablamos demasiado. Eso es lo que le digo a mis estudiantes como, bli, 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 bli. Cuando yo puedo decirte, ¿sabes? Si estoy saliendo contigo, te puedo decir, quiero pedirte que hoy estemos 10 minutos en silencio y solamente me permitas mostrarte todo mi cuerpo y que tú me mires o que yo te mire y que tú alcances a reconocer como, wow, me siento tocado, o sea, hay algo, hay una energía que se activa en mí cuando tú me miras. Y estamos lejísimos, estás en Canadá, yo estoy aquí, no nos podemos tocar, lo que pasaba en el aislamiento. En el aislamiento lo que ocurre es que se empezaron a desarrollar toda una cantidad de formas de estar en contacto. Samuel y yo tuvimos nuestro primer año de relación, fueron 8 meses lejos. Entonces aprender a encontrarnos desde el astral, hacer el amor desde ahí, el contactarnos desde otros lugares, expandir nuestra conciencia para, para reconocer otras cosas en mí y dejar de buscar los lugares conocidos, salir de la zona de confort. Es cómo puedo contactar físicamente hoy la realidad que habito. Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo dejarme tocar hoy? Guash. Punto. Bueno, Una delicia de charla, querido, te digo. Feliz. muchas gracias, María. Muchísimas gracias a todas las personas. O sea, dejo ese cierre ahí intacto. Gracias por tus palabras. Me traes también aquí. Fui haciendo mis notas de metanecesidades, de descubrimientos frente al contacto con tu experiencia, con tu sabiduría. María, ¿dónde te pueden contactar si quieren, quienes nos escuchen en sincrónico, en diferido, y quieren acercarse a tu conocimiento, tu sabiduría, lo que entregan? ¿Dónde pueden llegar? Dakini Tantra en todos lados, querido. Dakini se escribe Dakini, y latina. Y estamos como Dakini Tantra en YouTube, como Dakini Tantra en Instagram, en Facebook. Y la página es dakini.org. Súper. Entonces aquí tenemos lugares de contacto si queremos hablar, experienciar esta sabiduría del contacto con nosotros mismos y con nosotros a través de Dakini Tantra. Aquí está. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes para seguir trabajando otra necesidad humana con otro invitado muy especial y seguir profundizando y descubriendo nuestras metanecesidades ya en el trabajito de cada uno de cómo resuelve y cómo quiere resolver esta necesidad central que se va trabajando semana a semana. María, bendiciones, A muchísimas todos. gracias. Voy a dar cierre a la charla, al episodio. Me gustaría quedarme contigo un momentico más, si es posible. Vale, vale, claro que sí. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.